Hola, qué gusto poder saludarle, hermano, hermana de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Amigos, ¿cómo están? Estamos gozosos, estamos agradeciéndole al Señor porque estamos ya por comenzar con una clase más de este curso. Es el libro de Josué, las proezas que podemos encontrar en el libro de Josué. Es la última lección. Estamos terminando con este curso. A Dios gracias, pero también a usted que nos ha acompañado a lo largo de estas 11 lecciones previas a la que estamos por comenzar. Y bueno, pues qué más que decirle al Señor gracias porque Él nos ha estado dirigiendo en cada una de estas clases, en cada una de estas lecciones. Y como digo, una vez más, agradeciéndole a usted por su compañía desde el principio hasta esta instancia. Es entonces la lección número 12, que comprende los últimos capítulos de este precioso libro. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que sea un tiempo en el que usted y yo podamos aprender aquellas lecciones que Dios quiere que tengamos presentes para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento en Cristo. Padre bendito, en esta ocasión te agradecemos de una forma muy especial porque estamos concluyendo con un curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Es el libro de Josué que tú nos diste la oportunidad de estudiarlo, Señor, no tan profundamente como pudiéramos hacerlo más allá de 12 lecciones, pero en estas tú nos has guiado sin duda, nos has permitido aprender, conocer cosas nuevas, reflexionar en otras tantas, Señor, y te agradecemos de todo corazón por cada uno de mis hermanos en Cristo, cada una de las familias que estuvieron presentes en estos estudios, y queremos pedirte una bendición muy especial para todos los que forman parte o han formado parte de estas lecciones, de este curso. Y con confianza sabemos que tú nos vas a guiar en esta última, en la que damos cerrojazo, cerramos, Señor, con todo este tiempo precioso que tú nos has permitido disfrutar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, lo ve usted ahí en su pantalla, dice el otro altar. Gran parte de la lección se centra en este tema. Vamos, como comúnmente lo hacemos, presentando cada una de las diapositivas que nos ayudan a ir desarrollando nuestra temática. En este asunto, previo a la conclusión del libro de Josué, en donde se da de una forma detallada la distribución del territorio, de la tierra conquistada, tenemos elementos significativos. Ahí tenemos un cambio que fue sin duda significativo para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo de toda la descendencia de Jacob. Estamos hablando en este caso de la primogenitura israelita, muy específicamente en el tema de la primogenitura de estos 12 hijos de José. Tendríamos a Rubén, que por cuestión de edad le correspondía, era una cuestión de correspondencia natural para con él. Dice, pasó de Rubén, la primogenitura israelita no natural, esto no era forma de cambiarlo, no había, pero sí desde su aplicación, desde las perspectivas, digamos, humanas, sí se pudo hacer este ajuste que era de hecho obligado por parte de, podríamos decir, de Dios mismo, por las razones o las causas de este cambio. Pasó de Rubén a Judá. Es por eso que la Biblia señala como la tribu de Judá, la, digamos, indicada, señalada, escogida por parte de Dios para la llegada de Jesucristo, la llegada del Mesías. No fue en Rubén en donde se colocaron los ojos de nuestro Señor para este objetivo, sino en Judá, por esta transferencia, insistimos, de la primogenitura.
La bendición también fue una cosa que no pudo disfrutar Rubén, se le otorgó a José. Es una situación triste, por supuesto, pero que tiene una explicación. En la descendencia de esta tribu, aparte, no encontramos líderes prominentes. Aparte de lo que ya se ha dicho, una bendición otorgada no a Rubén, que le correspondía, sino a José, una primogenitura no ya considerada para Rubén, sino para Judá. Aparte de estos dos factores, tenemos a mencionar que la descendencia de esta tribu, la de Rubén, es caracterizada justamente por no tener elementos relevantes como en otras tribus se pudo considerar o se pudo apreciar, mejor dicho. Por ejemplo, no encontramos a líderes prominentes, tampoco profetas, tampoco jueces. Entonces, si nos quedáramos con esta primera presentación, con esta primera diapositiva, tendríamos un panorama gris para con Rubén, para con su descendencia. Diríamos, pues, qué tan mal se comportó Rubén para todo esto, y creo, así como usted, que la Biblia, cuando se trata de hablar de Dios, es netamente su expresión de justicia. Por mucho que de repente en el ámbito humano pudiéramos sorprendernos o no explicarnos ciertas cosas, sin duda esto fue una aplicación de justicia plena y perfecta por parte de Dios. Por eso creemos es importante explicar la razón de esto que hemos leído y comentado en la primera presentación. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, el pecado de Rubén fue acostarse con Bilha, concubina de su padre. Entre paréntesis podríamos decir que Bilha tuvo a Adán y a Neftalí. Es una cuestión de concubinato que la Biblia no se propuso esconder, la deja en evidencia dentro de la descendencia de Jacob, dentro de la vida de las 12 tribus. Esto usted y yo lo podemos leer en Génesis 35, 22. Pero ahí está el específico o la específica razón del por qué lo que ha sucedido con esta transferencia de bendición, de primogenitura, para con José, para con Judá respectivamente. Porque hubo una palabra de sentencia por parte de Dios, aunque indirecta, pero obviamente por parte de Dios para con Rubén al acostarse con Bilha. Fue una cuestión que él minimizó cuando pues entendemos de la situación espiritual que eso involucra o que eso implica. Jacob es asignado por Dios como descendiente de Abraham y de Isaac, ese tercer importante eslabón, engrane en la constitución del pueblo de Israel. Entonces imagine usted cómo a Rubén esto le parece poca cosa para involucrarse con estas, porque sí, hemos de decirlo en plural, estas mujeres con las que Jacob tiene la descendencia, de la cual se constituyen las 12 tribus y el pueblo mismo. Entonces no era un pecado, de hecho ninguno, usted lo sabe, es digno de tomarse a la ligera, pero sí, obviamente, consideramos que hay una gran diferencia entre unos pecados y otros. ¿A partir de qué? De las consecuencias. Las consecuencias de este pecado bien pudieron haber sido muy, muy delicadas, graves, y por eso esta reprensión, esta aplicación de justicia, de juicio por parte de nuestro Señor, tenía como propósito, sí, castigar el pecado de Rubén, y también, obviamente, establecerlo como un precedente para las demás tribus. Entonces, pues hasta aquí todavía tendríamos, insisto, una panorámica triste, desalentadora para Rubén, su tribu, su descendencia. Pero vea cómo el Señor, en su gracia, en su misericordia para con todos nosotros, opera aún, no haciendo a un lado el pecado, pero a través de la gracia y por su misericordia,
el Señor resuelve las cosas, las moldea, las transforma de tal manera que sus planes se mantengan intactos. Perdón. Por eso es que leemos, sin embargo, la Biblia no muestra ninguna actitud rebelde por parte de esta tribu. ¿Cuál? La de Rubén. Fíjese, al contrario, siempre se mostraron a la altura, es decir, prudentes. No quiere decir que adoptaron una actitud cínica, esto que estamos leyendo así lo enseña, no llegaron a una postura en donde pues el cinismo reinara en sus corazones y dijeran, bueno, pues si así lo estableció Dios, nosotros qué podemos hacer. Fin del tema. No, hubo situaciones de parte de ellos, pero con este sello, siempre mostrándose en ese reconocimiento de lo que había sido su padre, Rubén, y fueron prudentes en lo que desarrollaron después y que vamos a ir leyendo. Pero aquí tenemos entonces una primera lección práctica. Cada uno de nosotros tenemos antecesores, llámense abuelos, abuelitos, padres, gente que está atrás de nosotros en el, diríamos, árbol genealógico, que a raíz de sus pecados, porque pues nadie es perfecto, no lo estamos diciendo a manera de juicio, pues obviamente hemos dicho hace unos momentos, y lo sabemos, hay consecuencias siempre después de un pecado, y hay consecuencias que alcanzan a los descendientes, ¿no? Un ejemplo que me viene a la mente, una mala administración. Tenemos una casa que queremos heredar para los nietos. Estoy ejemplificando, no es nuestro caso. Tenemos una casa para heredarle a los nietos, pero imagine que de repente se nos antojara ir a una casa de apuestas, ¿no? Pecado que posibilita la pérdida de esa casa, y obviamente esa descendencia de la que nosotros teníamos, o con la que teníamos planes, ilusiones, pues ya no se ve bendecida por esto a raíz de una mala decisión. Entonces, nosotros podríamos estar en un panorama así, entendiendo que parte de las condiciones en las que nos encontramos actualmente, sean físicas, sean legales, sean del tipo que sean, son, insisto, tal vez algunas, no tanto como heredadas de un antepasado familiar, pero sí que podría considerarse tal vez digamos, una inercia que todavía nos alcanza, todavía nos sigue afectando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la postura correcta? Cruzarse de brazos, llorar, renegar, molestarse con Dios, nosotros no fuimos los responsables, reclamarle hasta cierto punto, sería una situación inútil y ofensiva para con nuestro Dios. Entonces, tomar ejemplo de la descendencia de Rubén, que con todo encontraron un camino diferente y que igualmente les redituó en muchas bendiciones. Las tribus de Rubén y Gad, y obviamente la mitad de Manasés, vieron conveniente que el terreno oriental del valle del Jordán, usted ubica, ¿verdad? El Jordán tiene en el mapa a nuestros ojos dibuja una línea vertical del lado oriental, es decir, a mano derecha, si se pudiera decir así. Ellos vieron que el territorio de ahí les podría beneficiar mucho porque era propicio para el ganado. Ellos tenían mucho ganado, tenían muchas ovejas, muchas vacas, tenían muchos animalitos, quería decirlo de esa forma, por lo cual entendieron estas 2 tribus y media que ese territorio era el ideal, lo vieron como conveniente, y se topan con un obstáculo. Esta petición que le hacen a Josué tenía, insisto, un muro, una barrera para poder verse aplicado este deseo, verse cumplido. Era una petición de la cual varios años atrás, por no decir muchos, Moisés había tenido conocimiento, pero que no vio como adecuada. O sea, a Moisés ya se le había pedido.
¿Y por qué Moisés no lo veía como adecuado? Dice, porque pensó que una vez establecidas en este lugar, estas tribus ya mencionadas no estarían interesadas y por ende tampoco dispuestas en ayudar a las otras tribus en el resto de la conquista, ya estando ubicados en un territorio, por cierto, muy conveniente para sus ganados. Moisés vio el riesgo en esa postura, en esa petición que hacían estas tribus, de que ellos dijeran, bueno, nosotros aquí ya nos quedamos, les deseamos lo mejor, vamos a estar orando por ustedes, pero no más de eso. Y entonces Moisés, queriendo evitar eso, no accedió, al menos en una primera oportunidad. Lo negó, de hecho. Pero los hijos de Rubén y Gad lograron convencer a Moisés, prometiendo que dejarían a sus hijos. Veamos, hermanos, esta propuesta y esta lección. Una contrapropuesta. Moisés tenía argumentos para decirles que no. Entonces, aquí no tenemos una pataleta, una rabieta por parte de estas tribus, una expresión ofensiva de que esto no es justo, etcétera, etcétera. Actuaron de manera fría, inteligente, objetiva, de tal manera que logran convencer a Moisés porque le prometen que dejarían a sus hijos en ese lado del territorio y ellos estarían con el resto del pueblo en el proceso de las conquistas finales, sin reclamar ningún territorio más. Esto es, vamos a ayudarles con las batallas, no vamos a pedir nada de lo que se gane, ya tenemos algo que se nos ha asignado, y para garantizar esto de no querer quedarse en algún territorio recién conquistado, dejan a sus hijos como prenda, como garantía de que tendrían que regresar sí o sí. Claro, ya en un número menor da la mortandad que en una guerra se da, pero bueno, en un pensamiento conjunto que buscaba el beneficio de todos los descendientes de estas tribus, pues llegaron a esta, insisto, contrapropuesta, que entonces Moisés pues la asume, la ve como buena idea y se llega a ese acuerdo. En Josué capítulo 22 del 1 al 5, aquí tuvimos un ligero desfase en la presentación, pero bueno, conocemos del tema, así que vamos a poderlo leer completo. Tenemos aquí tres pautas, no pausas, pautas. Una, Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Primero los llama. Tenían esta petición, y perdón, hago la aclaración, dijimos que Moisés accedió. Sí, pero esto no resolvía el tema de la paz, la tranquilidad de parte de rubenitas y gaditas, descendientes de Manasés, porque bien podría a lo largo del tiempo cambiar este veredicto, pues Moisés ya no vivía, Josué a lo mejor ya tendría otra perspectiva. Entonces vemos cómo se desarrolla y se concreta esto. Josué llama a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés, punto número 1. Punto 2. Y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Por eso le decía yo al principio, qué hermosa fue la reacción de estos descendientes, fieles, obedientes, asumiendo su responsabilidad, su compromiso para con el pueblo, asumiendo la culpabilidad de Rubén, su padre, y esto es en su momento reconocido. Hay momentos en los que tal vez usted, yo, podemos caer en la tentación de sentirnos decepcionados, tristes, porque algo que hemos hecho con una buena intención no sea reconocido. Hermanos, lo importante es que Dios lo vea. Y en este caso estamos seguros de que así fue, tanto que Josué, siendo un siervo de Dios, muy en contacto con lo que Dios le estaba mostrando en su corazón para el liderazgo del pueblo, le establece, obviamente,
a Josué a tomar esta medida. Y les dice, ustedes han sido obedientes, hay un reconocimiento. Y seguros podían estar estas 3 tribus, estas 2 tribus y media, siendo más exactos, de que esto era de parte de Dios a través del siervo. Esto es de Josué. Esta palabra de alabanza, esta palabra de reconocimiento, hermano, qué maravilloso es poder acostarse, poder despertarse, poder vivir, entendiendo que nada queda al aire de lo que usted hace por amor a Cristo, para Cristo. La palabra del Señor habla en repetidas ocasiones de que ninguno de nuestros trabajos en el Señor es en vano. Es decir, hay fruto. Y tan solo el fruto vendría siendo, entrecomillaría yo la palabra, la recompensa. Pues más aún, el Señor se complace, y así lo ha mostrado en un sinnúmero de veces, en todavía bendecirnos aún más. Y ahí lo tenemos. Hay una palabra de reconocimiento para usted. ¿Alguna vez la escuchará de parte del Señor? Sí, y solo sí. Ha sido usted redimido por la sangre del Señor Jesucristo, lo cual confiamos que es así, y su vida por ende la ha rendido al Señor. Hablo de la mía, hablo de la de todos, con altas, con bajas, con victorias, con reveses, con momentos de caída, pero podemos estar seguros que nada de lo que hemos intentado hacer para honrar el nombre del Señor ha sido inútil. Tendrá de su parte de parte de nuestro Señor, tendrá una expresión de reconocimiento, y yo lo sé. Nadie en su sano juicio hace las cosas por una recompensa. Ya en Cristo de por sí lo tenemos todo. Pero imagínense el gozo que, aparte de que el Señor en su misericordia nos salva, aparte de que en su gracia nos conduce, nos protege, todavía nos permite servirle, y todavía en su momento pueda Él expresar palabras de reconocimiento a este esfuerzo que pues no sería viable si no fuera Él atrás de nosotros. Y todavía de paso esto, ¿no? Habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Imagínense esta expresión en labios de nuestro Señor. Cuando dice Josué, mi voz, consideramos por la humildad, fidelidad y dependencia de Josué para con Dios, que él hablaba a nombre de Dios. Y 3, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Entonces, ahí lo tenemos. Estas tribus se comportan a la altura, y veamos qué hermoso es que el Señor, a pesar de haber asignado una situación de juicio por Rubén, les bendice por esa fidelidad manifestada por parte de ellos. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, sigo leyendo, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Por eso decíamos que ya había sido dado el visto bueno por parte de Moisés. Esto es el versículo 4. En el 5, y lo hemos puesto en negritas, tenemos, digamos, como el broche de oro de toda esta expresión. Solamente que con diligencia, es decir, con cuidado, cumplan, o sea, con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Y lo explica, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Se establecería cierta distancia, el río Jordán estaría marcando a manera como de una división esta integridad de un solo pueblo. Por eso la manera tan encarecida de parte de Josué para con los descendientes de Rubén, para reiterarles: han sido obedientes, han hecho lo que Moisés les ordenó a nombre de Dios, a mí mismo me han obedecido también, a nombre de Dios he hablado, así que ahora pues vayan a disfrutar de ese territorio que sugirieron para ustedes.
disfrútenlo, que su ganado pueda sacar provecho de todo esto, pero por favor, este no es el final. Así que, como por una parte pudimos decir que hermoso es tener en su momento, en etapas de nuestra vida cristiana, esas pautas en las que escuchamos o podemos vislumbrar un fruto de parte de Dios a través de un servicio que Dios nos ha permitido hacer. También eso no es ya para que en esa palabra de reconocimiento nosotros tenemos una frase, a veces algunos la usan, nos tiremos a la hamaca, o sea, nos acostemos en una hamaca para reposar. Por eso dice Josué, así que de la misma forma en la que han sido fieles, manténganse, que esa lealtad siga firme en sus corazones. Por eso dice, vuestro corazón, todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Pasamos a otra cita, Josué 22:10, 22:29 y del 30 al 34. Tenemos tres, podríamos decir, elementos que desarrollan una misma idea. A partir de esto, esta región, estas dos tribus y media, Rubén, Gad, Manasés, edifican un altar. Ahora, esto generó mucha molestia en el resto del pueblo. De hecho, consideraba esta acción como una herejía. Y no dudemos que más de uno del otro lado del río habrá pensado y habrá dicho, sí, como ya cumplieron de alguna forma, ya están hasta cierto punto apartados de nosotros, hasta su propio altar han construido. Tan lo concibieron de esa forma en su corazón que se dispusieron a pelear en contra de ellos. Vea la gravedad del asunto, lo peligroso. Dijeron, así como ya hemos peleado tantas veces, una guerra más o una batalla más no nos va a afectar, pero esto no lo podemos permitir. Pauta número 1. Pauta número 2. Los rubenitas, gaditas, respondieron que esto no era un altar para el sacrificio. Por eso usted recordará que la presentación inicial o la diapositiva inicial dice otro altar. Es este el punto central. No era un altar extra para sacrificar, sino para un testimonio. De hecho, así lo dice el 22-29, como un monumento. Nosotros también necesitamos de esa situación palpable, visual, que nos sirva de referencia para decirle a nuestros hijos cómo ha sido Dios con nosotros, cómo ha sido de fiel y de poderoso. Y la aclaración fue aceptada. Esto se narra de los versículos 30 al 34. O sea, en santa paz todos, después de aclararlo. Lección número 2. Hablemos siempre guiados por Dios, pero asumamos el hacerlo cuando sea necesario, en forma y tiempo. Y se puede uno evitar de muchos problemas. Discurso final. Entramos a la recta final de la clase, así como del libro. El libro de Josué es identificado de una manera ágil por su primer capítulo, de los versículos 1 al 9, y por el capítulo 24, con el cual cierra, citando específicamente aquel versículo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin embargo, hay mucho que podemos nosotros indagar en todo este discurso, y solo pues vamos a mencionar algunas como referencia, pero como siempre hemos dicho, la idea es que usted, al escuchar estas breves clases, que pues es una invitación de hecho para que usted tenga una referencia diferente, tal vez un poco más amplia, pero sobre todo, si me permite expresarlo de esta forma, se le antoje indagar y leer mucho más sobre este tema, y sin duda usted va a poder enriquecer el conocimiento de lo que aquí hemos presentado y reflexionado. Hablemos del discurso final de Josué. Tratemos de vislumbrar. No hay un altavoz, no hay bocinas, no hay equipo de sonido, pero hay el poder de Dios atrás de esto. Está el poder del Espíritu Santo. Y no conocemos mucho de la metodología, de la dinámica, y tal vez sí hasta de la táctica
que usaron estos siervos del Señor para poderle hablar a grandes multitudes, a grandes conglomerados. Quiero creer que se trasladaban muchas veces entre esta comunidad para poder ser escuchados por todos, o era una ubicación muy estratégica, como sea, pero de algo sí podemos estar seguros. Era con una pasión que sin duda en muchos momentos alcanzaba esta voz, ya sea en este caso de Josué, pero hablemos de un Isaías, de un Jeremías, de un Juan el Bautista, nuestro mismo Señor Jesucristo, Pedro en Hechos, Pablo, una pasión por presentar de manera fiel lo que hay en el corazón de Dios para el pueblo, para el mundo. ¿Qué tanto interés podría generar a nosotros un discurso de un hombre que tenía alrededor de 110 años? Y la respuesta es obvia, mucho. No sé con cuántos días de anticipación se anunció que Josué le hablaría a todo el pueblo, pero sin duda hubo un tremendo interés por parte de todas las tribus, por parte de los levitas, por parte de todo Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varios factores. De entrada, porque el pueblo comprendió desde temprana edad que Josué era guiado, era utilizado plenamente por Dios. Entonces, sabían que había algo de parte del Señor para ellos, para sus vidas. Pero sumado a eso, entender que se trataba de una persona con un río de experiencia, un río caudaloso de experiencias. Si quitáramos, y hablo de un promedio 20 años de esos 110, por cuestiones de la niñez y de la juventud, que ojo, en la juventud israelita se les disipula, prepara, capacita para los objetivos del pueblo desde muy temprana edad. Pero bueno, vamos a quitarle a esos 110, 20 años. 90 años de experiencia sirviendo a Dios. O sea, 90 años en los que sirvió a Dios. Constancia había de que de manera fiel, ¿cómo no va a haber en él, en ese discurso, algo importantísimo para mi vida? Aparte, estos 90 años de ver milagros como el del Mar Rojo y el río Jordán, en uno siendo mayor protagonista, el del río, pero desde esta apertura del Mar Rojo, qué hermoso es que, a diferencia de Moisés vio el Mar Rojo, no vio el milagro del río Jordán. Josué sí, y vea cómo se tiene en la salida de la esclavitud y en la entrada a la tierra prometida milagros equivalentes, es decir, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con su apertura para poder cantar victoria. Entonces, que si no tenía muchas cosas que expresar, y de hecho lo hizo. Todo el capítulo 24 tenemos una crónica detallada y apasionada de parte de Josué diciendo: y el Señor hizo esto y nos alimentó así, y cuando nos quejamos de la comida hizo esto, y tanto que fue ilustrando en este discurso. También fue testigo, y obviamente sin duda lo expresa, testigo de una generación, ve como una generación completa, por ser rebelde, por ser idólatra, es borrada del mapa por la justicia divina. Y finalmente, dentro de las credenciales para ponerle atención a este discurso, presenciando cómo, sin usar una sola arma, más que la de la fe, es una arma, del escudo de la fe, la menciona así está Efesios 6, presenciando cómo, sin usar una sola arma más que el de la fe, una ciudad amurallada, Jericó, queda en ruinas a causa de un juicio divino. Y nos estamos quedando, no terminamos con la lista. Hemos mencionado las más significativas, las más conocidas, posiblemente hasta las más trascendentes, pero las de mayor influencia. Pero cuánto milagro no vio Josué, cuántos hechos de justicia no vio Josué. Pensemos en Acán, que por eso tenía
él la mejor postura para dar un resumen en su discurso final de lo grande que es Dios, de lo fiel que es Dios, de lo amoroso para con su pueblo que es nuestro Señor. En el capítulo 23, yéndonos un pasito atrás en el versículo 6, porque el discurso, bueno, es más extenso, dice: esforzaos, pues, mucho. Vea el énfasis: esfuerzo, mucho, en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Palabras sumamente familiares para usted y para mí, porque fueron estas mismas las que Dios, de una manera directa, transmite al corazón de Josué, que en una situación cabal cumple. Hubo situaciones por ahí problemáticas, pero se puede hablar de un cumplimiento de parte de Josué para ese mandato divino. Como no va a tener la autoridad, la confianza de decirles: guarden, esfuércense en guardar todo lo que está escrito en este libro de la ley. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Saben qué? Funciona. ¿Saben qué? Dios cumple. ¿Saben qué? Los beneficiados van a ser ustedes. ¿Saben qué? Yo ya lo comprobé. Yo ya lo viví. Josué hace constante referencia a la autoría de Dios en todo lo maravilloso que el pueblo pudo presenciar y disfrutar incluso. Por lo que exhorta constantemente lo estamos poniendo en negritas porque queremos seguir haciendo el énfasis, a obedecerle, tomando como motivación la gratitud. Vea cómo maneja diríamos en homilética, su sermón, su bosquejo. Presenta las razones por las cuales ante Dios nos quedamos con la boca abierta al ver su poder y su amor para con nosotros. Segundo punto, esto debe generar gratitud. Tercer punto, y la gratitud generar obediencia. Es entonces de esta forma que Josué le está hablando al pueblo de una manera muy esquemática para que no tengan el atrevimiento, la osadía de decir: ¿por qué hemos de hacer esto? Sí, lo pide Dios, pero ¿por qué hemos de hacerlo? Pues porque lo pide Él, y eso es más que suficiente. Lo pide el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todas partes. O sea, razones de sobra tenemos para decir: si lo dice Dios, para mí es ley, y lo obedecemos. Y pone un contraste, y no la forma tributaria de los pueblos paganos. Mire, qué maravilloso. Le dice Dios a través de Josué a su pueblo: he hecho todo por ustedes, agradézcanlo obedeciéndome. Esto marcará una forma muy diferente de vida de aquellos pueblos a los que ustedes combatieron y han derrotado. ¿Cuál era esa forma de vida y por qué yo pedí que los exterminaran? Porque ellos no vislumbraron la forma de una pleitesía a una deidad como yo les estoy marcando. Ustedes lo harán por gratitud. Ustedes lo harán porque se deben a mí, al Dios verdadero. Ellos, los cananitas, sirviendo a dioses falsos de manera tributaria. Por eso se les conoce como paganos, porque era pagar para que llueva, pagar para que dejara de llover, pagar y obviamente no era con cheque, muchas veces era con vidas humanas, por no decir que en la mayoría de los casos. Entonces, una obediencia dirigida por el miedo, por la conveniencia, y qué triste, ¿no?, que en ese vamos a pagarle al Dios con minúscula y entrecomillado con la vida de estos niños, con la vida de mis hijos. Vea nada más lo tremendo del panorama, como un contraste a la pauta de Dios para los que son suyos. Era un llamado a la atención de separarnos entonces para separarnos del mal, para Dios. Es, en otras palabras, ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Del mal para Dios.
Estamos acabando, dice, y finalmente hace la declaración que usted y yo conocemos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes elijan, pero conmigo no hay tema a discutir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta declaración la hace de que aún así ellos tendrían la decisión de asumirlo o rechazarlo. Ve, a Dios no estaba colocando la bota en el pescuezo para una obediencia al estilo pagano tributario, pero que él y su familia servirían al Señor. Ahora, y ya antes de orar y concluir con este curso, fijémonos que habla de seguir sirviendo. 110 años, dejémoslo en 90, insisto, sirviéndole al Señor. ¿Cuántos me quedan? No lo sé, pero recordará en clases anteriores que él se consideraba vigoroso y entonces él dice con gozo, con tranquilidad, con confianza, quiero decir, que le va a seguir sirviendo, más aún dejando un legado a su familia. ¿Por qué decimos esto? Porque él, con todo y que deseaba seguir sirviendo al Señor, y sin duda lo siguió haciendo, establece: mi familia lo hará conmigo, pero no de una manera automática, mecánica, automática, solo porque ven que yo lo hago. Con la ayuda de Dios lo lograré inculcar de tal forma que aún muerto ellos seguirán sirviendo al Señor con pasión. Por eso dice: yo y mi casa, yo y mi familia. Y podemos confiar, hermano, en que cuando dijo Josué familia, no pasó por su mente su esposa, sus 8, 10 hijos, sino la posteridad de esa familia. ¿Por qué nos atrevemos a esto? A concluirlo de esta forma. Porque en Israel, y lo hemos leído a lo largo de este curso, la concepción de la heredad era sumamente importante. Hoy lo es, sí, pero se ha acortado, se ha relativizado, no sé, hay un poquito de relativismo en quienes podrán disfrutar de lo que yo haga, y a lo mejor nos quedamos hasta los nietos. Algunos desearán los bisnietos. Rascando a nuestro corazón, diríamos, y los bisnietos de mis bisnietos. Pero en términos, digamos, prácticos, nosotros ya básicamente no nos preocuparíamos por tanto tiempo transcurrido. Aquí es diferente. Aquí estamos hablando de que el pueblo se consideraba por parte de Dios correctamente como un pueblo en el cual, por cierto, Dios todavía tiene planes vigentes. Dios no ha terminado, no ha dado palmadas de se acabó con Israel. Es, perdóneme que me salga un poco del tema, pueblo gentil, pueblo israelita y la iglesia. Así que por eso es que con interés sumo y apremio, Josué dijo: trataré de vivir de tal forma que mis hijos puedan transmitir de la misma forma a sus nietos y ellos a los que siguen esta pasión, fidelidad, amor y gratitud, obediencia, claro está, a Dios. Hermano, muchísimas gracias, familia Torrefuerte, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de 12 lecciones, 12 clases, en donde pues pudimos ir reflexionando sobre temas prácticos, viendo las proezas de Dios descritas en el libro de Josué. Vamos a orar para concluir, insisto, no sin antes enviarle respetuosamente un abrazo en señal de afecto, de amor cristiano, pero también de gratitud por haber seguido estas lecciones, por haber orado por un servidor y por el buen transcurso de este estudio bíblico. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos por este tiempo que ha terminado. Gracias, Señor, porque hemos podido a lo largo de 12 clases aprendido algo más acerca de este precioso libro. Ayúdanos a recordar todo en su momento para poder, Señor, aplicarlo también en ese momento oportuno, en el más indicado. Queremos agradecer
tu fidelidad para con nosotros. De otra forma no hubiéramos llegado al fin de este tiempo tan hermoso que hemos disfrutado contigo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchísimas gracias nuevamente. Que el Señor les siga bendiciendo como hasta ahora.